Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Otra vez estamos grabando este video para la escuela dominical. Como ven, estamos ahora dentro de la casa. Hoy hay lluvia afuera y sí que tuvimos que entrar. Gracias a Dios porque estamos otra vez juntos. He recibido alguna feedback de ustedes de la clase pasada. Fue un poco tarde, pero ya les dije de los problemas técnicos que tuvimos. Pero gracias a Dios estamos mejorando esta semana. Estamos bien de salud, gracias a Dios, mi esposa y yo. Sé que ustedes también, no he escuchado a ninguno de ustedes con situaciones de salud. Gracias a Dios por eso. Y tenemos que animarnos, pues, aún en este marco donde estamos viviendo últimamente, a trabajar una vez más en el pasaje bíblico que tenemos ahora entre manos, que yo espero que les esté animando la discusión. Tratar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Otra vez, gracias a ustedes por estar pendientes. Algunos me llamaron la semana pasada cuando no recibieron el mensaje, la clase a tiempo. Otros sencillamente esperaron y gracias por esperar y estar después informarme que sí lo habían recibido. Gracias a Jonathan Pirela por su ayuda otra vez más en todo este proceso, completamente nuevo, distinto, pero gracias a Dios que podemos hacerlo. Vamos a orar, poner esto en las manos del Señor y aprovechamos para caminar en este pasaje que ya nos tiene adelantado un poco la discusión que estamos llevando y yo espero que sea de bendición para todos ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar juntos aún a través de este medio. Gracias porque reconocemos tu cuidado sobre nosotros. Gracias porque podemos ver, Señor, que tu mano no se ha apartado de tus hijos en ninguna parte. Gracias porque podemos alegrarnos y gozarnos en ti, Señor. Y mientras pasa este periodo de prueba, de trabajo, de separación, confiar en que un día otra vez nos podemos reunir en nuestra iglesia y poder compartir cara a cara la bendición que tú nos diste a través de estos meses de separación. Ponemos delante de ti este tiempo, usa esta palabra para hablarnos, para enseñar a nuestros corazones, que sea de edificación para todos nosotros. Bendice a cada hermano, hermana, familia en su casa, guárdala en todo lo que está haciendo, provee para ellos y sus necesidades. Mantén, Señor, un ánimo en cada uno para permanecer en tu palabra y permanecer en la oración y que podamos como iglesia seguir participando en las diferentes actividades que estamos realizando a través de estos medios. Padre, gracias porque tú has protegido y guardado nuestra familia. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, recuerden que estamos trabajando y discutiendo sobre el pasaje de Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Ese es el tema que nos corresponde. Ya la semana pasada caminamos un poco en él. Hoy vamos a tratar de terminar, como habíamos dicho, sobre algunos temas específicos sobre este pasaje. Voy a leerlo una vez más. Espero que ustedes puedan seguirme en su casa. Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Recuerden que estoy leyendo en la versión de la Nueva Versión Internacional. Esa es la que yo tengo. Dice la palabra del Señor así. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muestren el respeto. Al que deben honor, ríndanle honor. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y yo sé que desde la semana pasada discutiendo este tema se levantaron quizás muchas preguntas y alguna gente diría, ¿por qué tratar este tema? ¿Por qué no lo evitamos?
aunque Pablo escribe de una manera muy clara y muy sencilla, hoy vamos a entrar en algunas objeciones a este pasaje que la misma palabra nos da. Recuerden una cosa, estamos compartiendo los principios bíblicos, no la opinión que podamos tener sobre algo. Es lo que dice la Biblia. Mientras nosotros nos mantengamos en ese aspecto, sé que podemos tener opiniones diferentes, pero Pablo lo que está pidiendo es obedezcan a toda autoridad, porque todas son puestas por Dios, ya lo dijimos. Ahora siempre surge la pregunta, ¿qué de aquellas autoridades que no obedecen a Dios, que no siguen la voluntad de Dios? Bueno, hoy vamos a tratar un poco sobre ese tema, pero recuerden, el principio bíblico es obedezcan las autoridades. Hay casos en la Biblia donde se puede reconocer que se anima, por llamarla así, a la desobediencia civil. Quiero que tengan sus Biblias abiertas, vamos a leer varios versos y yo tuve que poner papelitos para hacerlo lo más rápido posible. Vamos a leer el primero en el libro de Hechos, capítulo 4, los versos 18 al 20. Creo que todos ustedes tienen bien claro este pasaje. Hechos, capítulo 4, versos 18 al 20. Este es un pasaje donde dos de los discípulos están parados frente a las autoridades de ese momento y les están pidiendo que no hablen de la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versos 18 al 20. Dice el 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí la respuesta de Pedro y Juan en este caso es muy clara. La respuesta es, no es justo, no podemos dejar de obedecer una orden correcta o concreta de Dios sobre la predicación, hacerle caso a la autoridad. Y vemos que este es uno de los pasajes que podemos usar para saber cuándo nosotros tenemos una justa razón para aplicar o desobedecer la orden directa de una autoridad. En ese mismo Hechos capítulo 5, versos 28 y 29, se encuentra un pasaje similar. Dice Hechos capítulo 5, versos 28 y 29. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y ahí siguieron predicando. Indudablemente que en estos dos casos de una orden directa de las autoridades religiosas y civiles de esa época a los apóstoles de dejar de predicar en el nombre del Señor, ellos firmemente se pararon en que en estos casos la obediencia a Dios es prioritaria a la obediencia a la autoridad, porque están yendo directamente en contra de una orden que Dios está dando en su palabra muy clara y muy precisa, y sencillamente no lo obedecieron. Recuerden bien una cosa, hemos hablado de dos palabras, quizás las hemos usado juntas, pero durante un rato las vamos a separar un poco, que es la palabra sumisión y obediencia. Vamos a seguir viendo cómo desde el Antiguo Testamento estos principios de Dios como autoridad se hacían más y más evidentes. Yo quiero que vayan conmigo a un pasaje en Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, los versos 22, 23 y 24. Repito, Isaías, capítulo 40, versos 22 al 24. Miren lo que dice. Pueden leer ustedes en su casa un poco más adelante y un poco después para que tengan un contexto general, pero quiero enfocarme en estos versos. Versos 22, 23 y 24. Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados. Apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrastra como paja. Otra vez desde Isaías tenemos firme y segura convicción de que Dios gobierna todo el universo y
gobierna y controla todos los asuntos de la historia humana. Isaías lo deja muy claro, ¿verdad? Él reina sobre la bóveda, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos y definitivamente Dios está en control de toda la historia, incluyendo los gobiernos, incluyendo gobiernos como aquellos que aparentemente no están siguiendo sus pasos y su voluntad. No puede nada de estas cosas, ni el gobierno más fuerte, frustrar para nada la voluntad completa que Dios se ha hecho por nosotros. Hay un pasaje hermosísimo y muy interesante en el libro también mismo de Isaías, que nos habla de un rey persa, el famoso rey Ciro, muy hábil, muy astuto, militarmente muy fuerte, políticamente también muy ágil y muy astuto en sus cosas, pero Dios claramente nos dice aquí en Isaías capítulo 45 cómo Dios lo pone y cómo Dios lo usa con un solo propósito. Y las palabras que usa con este rey Ciro, con este emperador persa Ciro, son muy claves para que podamos entender estas cosas. Miren conmigo, por favor, en el capítulo 45 de Isaías, los versos 1 al 7. Véanlo con mucho cuidado y después vamos a leer también. Voy a leer primero el 44, capítulo 44, verso 28, para luego pasar al 45, 1 al 7. Dice claramente en Isaías 44, 28, yo afirmo que Ciro es mi pastor. Tremenda palabra, ¿no? Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Ciro, un rey, que nunca aparentemente obedeció ni quiso reconocer a Dios. Ahora entrando en el capítulo 45, 1 al 7. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé frente a ti, allanaré las montañas, haré pedazos los puentes de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Aquí está muy claro de cómo el profeta Isaías ve que a pesar de un hombre como Ciro, que no reconocía a Dios por ninguna parte, cómo se hace instrumento y le da palabras muy fuertes, ¿verdad? Precisamente ahí en el 4:28 lo llama Ciro es mi pastor, y más adelante lo llama mi ungido, lo llama te tomo de la mano, y el propósito es para someter a tu dominio las naciones, para despojar, para abrir. Aunque repite 2 veces, aunque tú no me conoces, te voy a fortalecer. Y el propósito claro que Dios deja en todo esto es para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro como yo. Es muy claro que de esta manera, y desde Isaías, Dios se está enfocando en que Él es quien pone y puede quitar un rey. Y puede usar para su propósito aún el rey más terrible que puede existir en su época, ¿verdad? Dice claramente, yo pongo la luz, pongo las tinieblas, traigo bienestar y traigo calamidad.
Yo sé que a veces pensamos, pero Dios no puede traer estas cosas. Dios lo hace siempre porque tiene un propósito muy claro, muy definido, que para nosotros siempre va a ser su bien y también, por supuesto, el bien nuestro. Hay otro pasaje sumamente interesante que vamos a buscarlo en este momento, que es el otro caso del famoso rey Nabucodonosor en los tiempos de Daniel. Recuerden, Daniel fue traído a Babilonia prácticamente como un preso político, un esclavo político, pero dentro de ese marco aún de destierro de su propia región, de su propia familia, Daniel, siendo obediente a Dios, fue de influencia para este hombre, Nabucodonosor, que era una de las cosas más terribles. Algunos de ustedes se acuerdan de los pasajes que hablamos de Nabucodonosor en otras ocasiones, ¿verdad? A él no le importaba sencillamente hacer un horno y meter 4 personas adentro sin ningún problema, cuando no era desobediencia y tantas otras cosas. Pero dice la palabra que Dios tomó a este hombre y lo utilizó, le doblegó su orgullo con un propósito. Miren ustedes, por favor, en el capítulo 4 de Daniel, empezando por el verso 17. Ustedes, repito, pueden leerlo con más calma en su casa y poder entender un poco más toda esta historia. Daniel 4, 17. Dice, ese solo verso dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes les reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres. Es la conclusión que está sacando después del sueño de que tiene Nabucodonosor y que Daniel se lo interpreta. Es la conclusión que él va a sacar después de todo esto. Pero más siguiendo este verso, ¿verdad? En el capítulo 5, los versos 18 en adelante, nos narra ahora cómo era ese plan de Dios. Entonces, voy a leer ahora en el capítulo 5 de Daniel, los versos 18 al 21. Dice así, 18. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente y a toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Si quería humillar, lo humillaba. Voy a leer hasta el 21. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que conoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que los entrega a quien Él quiere. Y luego vemos después de todas estas cosas, todo el cambio que sufre Nabucodonosor y declara aquellas palabras que yo le estaba leyendo hace un momento, ¿verdad? Dios hace lo que Él quiere con los gobernantes. Dios quita y pone gente como Ciro, gente como Nabucodonosor, tan duros. Dios los usaba para su honra y su gloria y se manifestaba a ellos. Y aquí vemos claramente que después algunos reconocen, aunque Ciro dice que no lo conocía. Vamos a pasar ahora un poco al Nuevo Testamento, porque no todos, repito, no todos los encuentros de los discípulos, especialmente Pablo, con respecto al poder romano que en aquel tiempo fungía como el poder fuerte. Repito, no todos los encuentros con el poder romano, no todas las experiencias eran malas como a veces los reconocemos. Recuerden, Pablo era un ciudadano romano y él podía ejercer ese derecho que él tenía, y de hecho lo ejerció para tratar todas las cosas que él tenía que tratar con su gente. La primera cita que tenemos que buscar se encuentra en Hechos 16, los versos 35 al 38. Pueden buscarla conmigo. Hechos 16, versos 35 al 38. Mírenlo acá, es la parte que se encuentra Pablo en Filipo, ¿verdad?
16:35. Mírenla conmigo. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le afirmó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hacia la salida. Miren cómo Pablo explota esa parte, ¿verdad? Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y fueron a presentarles su disculpa. Qué interesante, ¿verdad? Pablo, ante esa autoridad romana tan fuerte que siempre hemos escuchado, él hace valer su derecho. Hace valer su derecho como ciudadano romano y fue respetado su derecho, fue respondido ante la acción que él estaba solicitando. Hay otro pasaje también en Hechos 21, estamos hablando ahora de los discípulos en Jerusalén, Hechos 21, los versos 37 al 40, para que veamos que no todos los encuentros con la autoridad fueron negativos, ¿verdad? Hechos 21, 37 dice de la siguiente manera: cuando los soldados estaban a punto de meterlo en la cárcel, Pablo les preguntó al comandante: ¿me puedes decir algo? Hablas griego, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante en Sicilia. Le respondió Pablo: por favor, permítame hablarle al pueblo. Y con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Otra vez Pablo, con la autoridad, negociando una situación, se le permite hablar debido a su posición. Otro pasaje más en el capítulo 22 de Romanos, los versos 22 en adelante. Romanos 22, 22. Miren lo que dicen. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Cuando seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en la cárcel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando le estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir la ciudadanía, le dijo el comandante, pues yo lo tengo de nacimiento. Y así sucesivamente. La respuesta de Pablo ante eso era usando su derecho dentro de ese ambiente. Y también en ese mismo, un poco más adelante, en el 25, 8 en adelante, hay otro pasaje que se los dejo a ustedes para que lo lean. Hechos capítulo 25, 8 al 12, donde también hay un proceso con Festo, ¿verdad? Y hay varios pasajes de este tipo donde Pablo hace valer su derecho. Ahora, recuerden una cosa, Pablo no era ingenuo respecto a esto. Él sabía que los mismos romanos que estaban ahí respetando su derecho como romanos, sin duda que fueron los mismos que crucificaron a Cristo bajo órdenes de los mismos religiosos y habían hecho una manipulación, pero él sabía que usando estos términos él podía negociar con esas autoridades. Él sabía lo duro que eran esta gente y podía hacerlo. Ahora, en nuestro contexto, muchos de nosotros, yo diría que la mayoría de los que estamos en esta clase hoy en día, venimos quizás de gobiernos de tradiciones muy democráticas. No hemos pasado quizás por regímenes dictatoriales o fuertes como el que esta gente suele pasar, y alguna gente sí lo hace. La mayoría son gobiernos elegidos bajo directrices muy humanistas
y que por lo general responden a presiones o demandas o denuncias que la misma gente del pueblo hace, ¿verdad? No así en el tiempo de Pablo, las denuncias sencillamente eran aplacadas con más violencia. Hoy hay cristianos que viven quizás en otro tipo de regímenes, especialmente los regímenes islámicos, donde son mucho más fuertes y mucho más violentos en su respuesta. Pero la mayoría de nosotros, especialmente del occidente, en este último siglo XX y XXI ahora que estamos viviendo, venimos bajo ese marco de gobiernos responsables sobre la gente. Y somos quizás muy influenciados, recordando quizás el holocausto nazi, de cómo ellos hicieron todo lo que hicieron, y modifica un poco cuando tratamos de leer ese pasaje de Romanos 13 para nosotros. Pues recordemos una cosa, Pablo está haciendo esos principios y dando la clave. ¿Pero qué significa esto? Hay excepciones, ya lo vimos que sí. Hay obediencia siempre, ya lo vimos que no, cuando se salen de los mandatos exactos que Dios ha dado. La Escritura contempla esas acciones, ya vimos que sí. No hay una obediencia ciega, siempre podemos saber cuando están violando un principio divino. Ahora, tengamos cuidado una cosa, hermano, yo sé que estamos diferenciando esto, pero hoy en día la otra verdad es que se ha desbocado, por decir así, como un desenfreno por desobediencia a las leyes, que prácticamente nadie quiere hacer caso a nadie, ¿verdad? Recordemos una cosa, y aquí lo quiero definir, la diferencia entre sumisión y obediencia. Pablo demanda sumisión, no necesariamente demanda obediencia. Todas y cada una de las exigencias que él mismo hace una gran diferencia entre la palabra someterse, que en griego tiene una pronunciación y una escritura, y la palabra obedecer. La sumisión se expresa por la obediencia. Siempre la sumisión se expresa por la obediencia. Hay otros pasajes que yo quiero leer con ustedes ahora que estamos hablando de este tema. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, los versos 1, 1 de Pedro 3, 1 y también el verso 6. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Interesante, llama a la esposa a un sometimiento a un esposo, aun cuando el esposo no sea creyente ni tenga todo eso. Miren ahora el verso 6 que también dice, 1 de Pedro 3:6, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y le llamaba a su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Claramente Pablo está diciendo que hay una sujeción al marido y esa sumisión es mucho más amplia y esencial que nos puede llevar a la obediencia. Someterse a la autoridad es reconocer el lugar subordinado que tenemos delante de otra persona que reconocemos que ha sido establecida por Dios. Hay instituciones o personas que son colocadas por encima de nosotros y merecen nuestro respeto. Ya leímos que hay gobiernos y autoridades. La Biblia también nos narra en otros pasajes, y si lo quieren anotar ustedes pueden hacerlo, 1 Corintios 16, 15 al 16, repito, 1 Corintios 16, 15 al 16, donde nos habla someternos a nuestros líderes espirituales. Interesante eso. En otro pasaje en Efesios dice, someteos unos con otros. Sometiéndonos unos a otros, Efesios 5:21. También dice, por reverencia a Cristo. Pueden leer todos estos pasajes que les estoy dando. Efesios 5:21, 6:9 y también Tito 2:9. Tito 2:9 es un poquito más fuerte en esa lectura porque en Tito se les llama a los esclavos a someterse a sus amos. Recuerden una cosa, de esposo a esposa, sométanse a sus líderes espirituales. Es reconocer el legítimo papel del liderazgo de otro ser humano que tiene sobre mi vida. Pero recordemos algo, reconocer que Dios está en este asunto es reconocer, por decirlo así, el vértice superior del triángulo de la autoridad. A veces dice, esposa, sométase a su esposo como al Señor. En otras palabras, reconocer que Dios está siempre involucrado dentro del proceso de obediencia y sumisión a la autoridad. Al fin y al cabo,
Tanto el esposo como la esposa, la respuesta que le tienen que dar es al Señor. Al fin y al cabo, el ciudadano o la ciudadana de un país, frente a la autoridad, reconocen que esa autoridad, quíralo o no quiera, reconozca o no reconozca, tiene que dar respuesta al Señor. En otras palabras, Dios siempre es el vértice del triángulo respecto a la autoridad. A mi pastor, a mis ancianos, a mis gobernantes, a unos con otros. Dios dice, sométase como a mí, yo soy la autoridad superior. La sumisión se dirige exactamente a Dios, la obediencia a la gente. Siempre es así y ningún ser humano puede postularse como última autoridad definitiva sobre el creyente. Nuestra última autoridad definitiva siempre es Dios. Y Él me anima a sometérseme a mi hermano, bien sea mi pastor, mi anciano, a mi esposo, o unos con otros, mis líderes espirituales o el gobierno, como a Él, porque al fin y al cabo Él es el vértice del ángulo superior donde Él está sobre todos nosotros. Y esto tiene que ver con el gobierno en los hogares. Y es importante reconocer esto. La esposa debe reconocer que su obediencia al marido no depende de ella ni del marido, depende del sometimiento que ella tenga a Dios. Igual con los líderes en la iglesia, son nuestros guías. Y Pablo nos llama y nos sugiere que una esposa haga todo lo que el esposo pida. No, siempre y cuando esté en consonancia con lo que Dios está pidiendo. Jamás Pablo le pediría a una esposa que haga algo con su vida, con su cuerpo o en su familia, que vaya en contra de las direcciones de Dios. No es este el caso. Pero Dios no entra en contradicción. Dios dice, obedézcanlo, sean sumisos a mí, porque yo soy esa cabeza del triángulo. La lealtad definitiva es para Dios. Su autoridad está por encima de todos. Y Él es la autoridad más elevada en cualquier caso sobre nosotros. Aunque la idea no es rechazar o renunciar a la autoridad del esposo o de la esposa, pero reconocemos que nuestra máxima autoridad es el Señor. Y como creyentes podemos y debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, reconociendo que esa autoridad del gobierno, aunque en algunos casos específicos tengamos que desobedecerle, solamente es cuando Dios lo dice, ya lo ha dicho. Dios ha ordenado y hacer lo contrario es ir en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que hay situaciones difíciles y es donde ahí entra ese pasaje que estábamos leyendo en Romanos 13, cuando habla Pablo de la conciencia. Háganlo en conciencia. Romanos 13, otra vez. Ya lo estábamos leyendo, ¿verdad? Hágalo según su conciencia. Dentro de la voluntad de Dios, recuerden, es Dios quien está en esa posición. Él ha ordenado que cumplamos su voluntad. Y aunque haya situaciones difíciles, el sometimiento y la obediencia va a estar dirigida por nuestra conciencia. ¿Qué dice mi conciencia en una situación difícil? ¿Qué dice mi conciencia cuando llevo una orden directa? Quizás no estoy seguro si es la voluntad de Dios o no. Someteos, obedezcan y la sujeción es a Dios. Dios es mi conciencia. Dios es el que me dice a mí lo que puedo y lo que no puedo hacer. Otros pueden juzgarme, pero solo Dios es mi conciencia y me puede hablar. Este pasaje es muy claro y no creo que hay que añadirle mucho más o quitarle. No podemos ignorar el principio divino. La autoridad impuesta por Dios se le debe obediencia, a menos que esa autoridad, no es que no conozca a Dios, la mayoría no conoce a Dios. Lo que está diciendo es, a menos que la orden sea directamente en contra de lo que Dios dice. Hoy en día, lamentablemente, hay mucho respeto a la autoridad, desde los hogares hasta las escuelas, hasta en la calle, hasta en el gobierno y en todas partes. Hay muchas críticas al gobierno, desobediencia. Dios estableció un gobierno como instrumento, dice claramente, para ordenar, para administrar nuestra sociedad. Y debemos hacerlo de acuerdo a lo que Él dice. La próxima semana seguiremos con Romanos 13, 8 al 10, donde nos va a dar más impulso sobre esta enseñanza y yo sé que todos vamos a estar disfrutando. Espero que haya quedado claro para todos nosotros. El principio bíblico es sométanse todos a la autoridad. Al fin y al cabo, porque esa autoridad le responde a Dios. Y si hay una decisión o una petición de la autoridad donde nos exige desobedecer abiertamente a la voluntad de Dios, ahí nos detenemos,
nos sujetamos a la autoridad, pero obedecemos a Dios, porque al fin y al cabo estamos sujetos a Él en todos los casos. Espero que haya quedado claro para todos, hermanos. Si hay preguntas pueden llamarme, ya ustedes saben mi teléfono 786-229-7533. Con gusto podemos conversarlo y si tienen preguntas yo las puedo hacer también aquí en público para que otros puedan escucharlas. Con mucho gusto podemos conversar sobre esto. Quiero agradecer al Señor en primer lugar por esta oportunidad, a ustedes por escucharme y espero que sea edificación para ustedes. Dios les bendiga, déjenme orar y así terminar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ver en tu palabra la sencillez y la claridad de tu mensaje, donde nos animas y nos instruyes a obedecer la autoridad porque es puesta por ti, Señor. Y también nos dejas claro que tu voluntad es sobre cualquier autoridad. Y cuando una autoridad nos exige hacer algo que va en contra de tu voluntad, debemos someternos, Señor, a ti, obedecerte a ti antes que a los hombres. Espero que este principio, Dios, puedas tú plantar nuestros corazones y que podamos influir en mucha gente que hoy quizás se está criticando o molestando, reconociendo que tú has puesto autoridades para organizar y para gobernar. Danos la sabiduría para hacerlo en este tiempo. Aún te pido por hermanos que quizás viven bajo regímenes autoritarios, ayúdales a ellos a que en su conciencia reconocer que tú eres el dueño de todas las cosas. Gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos.